Buenos días. Mi nombre es Jesús Uriel González Jiménez, estudiante de la Universidad TecMilenio. Actualmente estoy cursando la materia de Desarrollo Proyecto de Campo bajo la tutela del profesor José Luis de la Fuente García. Les voy a presentar el proyecto de disminución de uso del óxido de circonio en los engobes formulados para la fabricación de losetas de revestimientos cerámicos. Antes de comenzar con el proyecto, les hablaré un poco de mi propósito de vida. Mi propósito de vida es trascender en la vida como persona, profesional, hijo, hermano y novio. Dejar huella de manera positiva en todas las personas que me rodean y en el mundo donde vivo. Aprender día a día de mis errores y mejorar en todos los aspectos. El contenido de la presentación consta de 5 tópicos principales: introducción, proyecto de inversión, etapa de iniciación, etapa de planeación y reflexión final. Este proyecto surge bajo la problemática de la disponibilidad del óxido de circonio. El óxido de circonio está en un oligopolio y por lo cual el precio fluctúa de manera exorbitante durante un año, ya que ellos pueden mover el costo. Las pocas personas que tienen este material disponible mueven el costo a veces sin razón alguna. Aunado a esto, se utilizan el 90% de los esmaltes formulados para loseta y para muro. Este proyecto se va a desarrollar en Porcelanita La Mosa. La elección de esta empresa es debida a los valores corporativos y la congruencia con la que diariamente hace sus actividades. Además de que es una empresa 100% mexicana, dirigida por mexicanos y que buscan cambiar la cara del país en pro del crecimiento y bienestar social. Como resultado del proyecto esperamos un engoble aplicable para todos los formatos y todos los diseños que se realizan en Plata San Luis y así obtener un beneficio económico que disminuirá los costos variables. Comenzamos con el tópico de inversión. Aspectos básicos del mercado. ¿Cómo está la cerámica en México? La cerámica en México es un sector que ha variado mucho, para bien. En los últimos 10 años ha crecido un 25% las capacidades productivas, además de alcanzar avances tecnológicos y expandiendo su mercado hacia el exterior, aumentando en 5 años un 32% las exportaciones. Dentro de esta industria cerámica mexicana se encuentran 5 principales competidores, siendo la Mosa con un 55% de participación, Vitromex e Interceramic con un 17%, Daltail un 7% y Cesantoni solamente un 4%. En Grupo La Mosa se tienen las directrices bien fijadas y la estrategia de crecimiento de la compañía se ha enfocado en la disminución del costo mediante la optimización de recursos energéticos y de materiales, siempre teniendo en claro el desarrollo sostenible de la compañía. Para muestra, tenemos que en 2020, aun y cuando teníamos muchos, un contexto poco prometedor, se logró un crecimiento de 26% en las utilidades de operación. Ahora bien, los flujos de efectivo e indicadores de evaluación. El costo variable total de los revestimientos cerámicos actualmente se encuentra en 31.87 pesos mexicanos por metro cuadrado, mientras que el costo de materia prima afecta un 55% esos costos, teniendo 17.43. La materia prima se puede desenvolver en opacificantes, caolines, óxidos, sílice, empaque, arcillas, fritas y aditivos, de los cuales un 33% es utilizado por el opacificante u óxido de circonio. Y este costo refleja un 18.1 en el costo variable total. Actualmente, en Porcelanita en la Moza Planta San Luis, observando el comportamiento del 2020, se gastaron casi 13 millones de pesos en el uso de óxido de circonio. Para ello, y para disminuir el consumo de este material, se tienen dos propuestas principales. Una, la de utilizar óxido de aluminio. Esos materiales son muy similares físico-químicamente, solamente con una diferencia marcada en que el óxido de aluminio tiene
un 5% menos de poder blanqueante y es más refractario. Con esto, cambiando al óxido de circonio por óxido de aluminio, manteniendo las fórmulas como las tenemos actualmente, obtendríamos un ahorro anual de 2 millones de pesos. Y la propuesta B, que es una propuesta que técnicamente demanda mucho más trabajo y son objetivos mucho más retadores por la naturaleza del compuesto que es el titanio que estamos utilizando y el poco desarrollo que se ha tenido este elemento en la industria cerámica. Sin embargo, nos indica un ahorro anual de 4.5 millones de pesos mexicanos. Eso tendría un costo de oportunidad de 2 millones y medio de pesos, por lo cual se decide trabajar bajo la propuesta B, el uso de fritas de titanio. Comenzamos con los procesos del proyecto, comenzando con la iniciación. Aquí les muestro el objetivo del proyecto, que es disminuir el óxido de circonio en un 45% en el engobe usado en la moza, mediante el uso de nuevas materias primas como caolines, arcillas y fritas, validando su aceptación mediante la realización de pruebas a nivel laboratorio e industriales. Todo esto desarrollándolo en un periodo de 175 días. Antes de continuar en el proyecto, y como lo voy a mencionar varias veces durante la presentación, les voy a comentar qué es el engobe. El engobe es la primera capa que se le pone a la pieza prensada de esmalte. Las funciones del opacificante son permeables y dar un fondo blanco. Todos los diseños, todos los pisos que ustedes pueden ver llevan una capa de opacificante. Haciendo una analogía con los carros, es a lo que le llamaremos primer. ¿Ok? Continuamos con los supuestos. Este engobe que nosotros tenemos como objetivo debe tener un ahorro de 0.30 pesos mexicanos por metro cuadrado, una permeabilidad igual o mayor al estándar y un coeficiente de dilatación de más o menos 3 unidades, cuyas unidades son 1 sobre grado centígrado a una quema de 700 grados centígrados. Ahora bien, en el proceso de iniciación, veamos el cronograma de hitos. Considerando que un hito es un acontecimiento, el cual es punto de inflexión para un proyecto o para un proceso, en este proyecto determinamos 20 tipos de hitos, entre los que destacan la convocatoria de materias primas, la elección de una posible prueba, las pruebas colorimétricas, pruebas de permeabilidad, las moliendas semi-industriales e industriales, las pruebas a nivel laboratorio y en líneas, las corridas de prototipos, hasta un desarrollo de una MEF de este engobe. Veamos el tema del presupuesto. Partiendo en que las métricas y las directrices de Porcelanita La Moza están claras, en este proceso no es necesaria una inversión ajena al proyecto. Es decir, los accionistas no deben desembolsar dinero para comprar una máquina, para desarrollar un nuevo equipo de medición. No, todo este proyecto se va a desarrollar con medios propios de la empresa, es decir, con maquinaria que ya existe, con el recurso humano que ya existe, con las materias primas que ya existen y las que no están actualmente disponibles en planta. Hasta su validación de este engobe serán proveídas por los colorificios, que son los proveedores de la industria cerámica. Sin embargo, todos estos recursos sí tienen un costo, ya que por ejemplo, para el uso de maquinaria dejas de producir. El uso de recursos humanos son horas trabajadas que le están implementando a este proyecto, de los cuales les hablaré más adelante. Ahora, en el proceso de iniciación también nos dejan claros requisitos e interesados. Los requisitos son el coeficiente de dilatación, que ya les mencioné que máximo un grado de libertad de más o menos 3 puntos, la variación colorimétrica en L, en el vector L, que es blanco y oscuro, en el vector A, rojo y verde, y en el vector B, azul y amarillo, con máximos de 0.7, 0.6, 0.6 respectivamente. Una plasticidad con una variación menor o igual de más o menos 10% en comparación al estándar. Esto medido en el equipo Pfefferkorn. Un tiempo de molienda igual a menor a 10 horas
una estabilidad de quema, es decir, que durante el quemado, el proceso de quemado, no tenga deformaciones, la pieza o no tenga alabeos positivos o alabeos negativos. Además que una estabilidad de molienda, es decir, que todas las moliendas o las formulaciones que se realicen dentro de la planta repitan y tengan una variación mínima. En la lista de interesados destacan los gerentes generales, el gerente técnico regional, así como el gerente general técnico, los superintendentes, tanto como técnico como regional, los superintendentes de área técnica y de compras, así como, por supuesto, el jefe de preparación de esmaltes, que en este caso se desenvuelve como Project Manager. Entramos al proceso de planeación. En la etapa de planeación tenemos la definición del alcance y del equipo de desglose de trabajo. El alcance. El enunciado del alcance es el entregable de este proyecto es un engobe que cumpla con todas y cada una de las restricciones planteadas en el punto anterior. Y este engobe puede usarse o podría usarse en formatos 12 por 30, 12 por 30, 33 por 33, 44 por 44, 50 por 50 y 55 por 55. Formatos que se fabrican actualmente en plantas Andrés, así como las diferentes tipologías: mate seca, cerosa, mate cerosa, semibrillante, cristalino y alto estirado. Todas estas combinaciones sobre un soporte semigrasificado. En la estructura de desglose de trabajo partimos desde el objetivo, teniendo gerencias generales y gerencias técnicas. La gerencia general se va a hacer cargo de las compras y el almacenaje. La gerencia técnica, una disculpa, mientras que la gerencia general del área técnica de la producción de contaduría. El área técnica va a incluir al laboratorio y a molinos de esmalte, mientras que la producción va a tener a línea de esmalte. Entramos en la etapa de planeación y ahora tenemos el plan de gestión de cronograma. Este plan de gestión de cronograma es uno de los más importantes de todo el proceso de planeación, ya que nos dicta la cantidad de actividades y en qué secuencia y cuánto tiempo disponemos para realizar esas actividades. Como podemos observar en pantalla, tenemos algunos recuadros rojos, los cuales indican la ruta crítica. La ruta crítica es el camino que llevaría más tiempo realizar el proceso o el proyecto, es decir, el que tiene menos holgura. El que tiene menos holgura de poderse tardar más o menos tiempo del determinado. Si vemos, si observamos, dentro de los recuadros, tenemos que nuestra ruta crítica tiene una holgura de menos 21 días, es decir, que estamos sobrados por 21 días, según la ruta crítica. Los proyectos o las actividades que se van a realizar durante este proyecto sobresalen como la licitación de las materias primas y colorificios, que es la detonante del proyecto, las pruebas a nivel laboratorio, una elección de una terna, las condiciones de trabajo sugeridas, la disponibilidad de materiales, así como la validación en patio y la validación de las humedades, las formulaciones a nivel semi-industrial, a nivel industrial, las formulaciones a nivel industrial, las moliendas industriales, elaboración de un POE o procedimiento de operación estándar, las corridas de pruebas y prototipos, las pruebas fisicoquímicas de los productos terminados, la corrida industrial y, por último, la validación del ahorro y memoria de cálculo. Si tuviéramos o si realizáramos todas estas actividades en función del tiempo que nosotros proyectamos, iniciaríamos la última actividad el día 167 y la finalizaríamos el día 202, lo cual no es posible, ya que solo dependemos o solo tenemos declarados 175 días para el desarrollo de este proyecto. La etapa dentro de la planeación tenemos el plan de gestión de costos. Si el plan de gestión de cronograma era importante, ya que determinaba el tiempo para realizar las actividades, el plan de gestión de costos es igual de importante, ya que este determina con qué recurso vamos a realizar todas estas actividades que estamos mencionando anteriormente. Les pongo un ejemplo. Tenemos actividades como evaluación del beneficio, validación de las materias en patio, la formulación de la moturación de la fórmula, y aunque todos los materiales y el equipo
ya están en plantas, además de los servicios, sí generan un costo ya que vamos a dejar de producir. Nos van a soltar la línea para realizar nuestros proyectos. Además del trabajo directo y la mano de obra que van a realizar nuestros compañeros del equipo, que también generan costos. Teniendo el trabajo directo, materiales, equipamientos, servicios e instalaciones, en este caso tendríamos un total para el proyecto de 358,000 pesos. Ese sería nuestro presupuesto determinado para la realización de este proyecto. Ahora bien, ya tenemos el tiempo, tenemos el recurso, con cuánto lo vamos a realizar el proyecto. Ahora, un punto importante es el plan de gestión de calidad. ¿Cómo aseguramos, cómo controlamos el proceso y el proyecto para asegurar que salga la calidad que nos requiere el cliente y el sponsor? Bueno, para ello desarrollamos un plan de calidad, el cual contiene métricas, parámetros, riesgos, un método de control, un rango de límites inferior y superior, y todo eso amarrado y especificado ante el sistema de gestión de calidad y teniendo un responsable el cual le va a dar seguimiento durante toda la actividad o todo el desarrollo de la actividad. Tenemos métrica, por ejemplo, de la permeabilidad, que es el paso de agua sobre la pieza ya quemada. El parámetro debe ser igual o mayor al estándar. Si es mayor y cumple con la variación colorimétrica en delta L, delta A y delta B, es un buen producto. Sin embargo, si no cumple, corremos el riesgo de que el material se vaya a desperdicio. ¿Cómo lo vamos a controlar? Con mediciones y siguiendo las instrucciones de trabajo, de tanto de esmaltado como las liberaciones de materia prima superior al estándar. Acá tenemos solamente un límite inferior, que el mínimo aceptable es lo que está el estándar actualmente, y el máximo en este caso no aplica, ya que todo lo superior indica que el producto está sobrado de fundencia. Otro factor importante es la variación colorimétrica en los 4 vectores: blanco, rojo, verde y azul y amarillo. Si este engobe tiene variaciones, seguramente le va a pegar en el tono de la pieza. Y esto nos va a llevar, dependiendo del grado que implique esto, a un desperdicio o segunda calidad. ¿Cómo vamos a controlar eso? Pues con la medición colorimétrica y asegurándonos que el límite inferior de variación sea 0 y el superior sea 0,6. Con reglas heurísticas de la cerámica, sabemos que teniendo estas variaciones, el material está dentro. Todo eso está aplicado y se va a validar en la especificación R8 Lab Liberación de Materia Prima, con un responsable llamado Uriel González. Otro punto importante es la densidad de aplicación. Esto debe de variar más o menos 0,1 gramos sobre mililitro, ya que la densidad de aplicación de este engobie en vela o en airless está relacionada completamente con el porcentaje de sólidos que se aplica sobre la pieza. Y el porcentaje de sólidos está relacionado también con dos cosas: la permeabilidad y el tono. Al tener una densidad baja o una densidad alta, te vuelve el piso o la loseta cerámica más blanco o menos blanco. Si te lo vuelve más blanco, va a pasar más fácil el agua. Si te lo vuelve menos blanco, no va a pasar el agua, pero se te va a ir el tono. Todo esto nos puede generar segunda calidad, desperdicio o defectivo visual. ¿Cómo lo vamos a realizar? ¿Cómo lo vamos a revisar? ¿Cómo lo vamos a controlar? Con una inspección hora por hora por parte de los operadores de esmaltado. Los límites inferiores para la aplicación en vela va a ser 1,75, los superiores 1,85. Para la aplicación en airless, de 1,55 a 1,65. Todo esto lo va a liderar el Functional Manager de producción, que es Francisco Quiroz. Plan de gestión de recursos humanos. Teniendo asegurada la calidad, teniendo asegurado el cronograma, el cumplimiento del cronograma, y teniendo bien claro y dando seguimiento a los recursos que vamos a utilizar, vamos a ver cómo gestionamos al recurso humano que va a realizar todo este proyecto. Tenemos integrantes del proyecto, como es Adolfo Dávila, que es en este caso el sponsor, a Francisco Quiroz y a Ricardo Juárez, que son los Functional Manager, a Ramón Meléndez y Roberto Gillo, que son los Requesters, a Lidia Chindo, el PMO, y tenemos al Project Manager, que es un servidor, tenemos a Team Members y Stakeholders.
dentro de este proyecto. Estas posiciones se pueden ver jerárquicamente en el diagrama o en el apartado que está a la derecha, donde la punta de lanza es el Project Manager. De ahí viene el sponsor. Un nivel más abajo están los Functional Manager, el Team O y el Requester. Después están los Team Members y Stakeholders. El plan de gestión de comunicación. ¿Cómo vamos a comunicar y qué vamos a comunicar a nuestro recurso humano? Para este plan de gestión de actividades de comunicación, se tiene que tener bien en claro qué se quiere comunicar, por qué se tiene que comunicar, a quién le voy a comunicar, por dónde o qué método voy a utilizar para comunicarlo, quién va a ser el responsable y con qué frecuencia. Algo básico que tenemos que comunicar es el acta constitutiva. ¿Por qué? Porque dentro de ella se encuentran las bases y sustentos del proyecto que fueron previamente autorizados, a quienes se les vamos a informar a todos los involucrados del proyecto, como mediante un correo o de manera presencial. El responsable va a ser el Project Manager y se va a hacer con una frecuencia semanal. Otro punto importante es el presupuesto, ya que debemos saber con qué recursos finitos contamos y dónde y qué tanto de ellos hemos consumido. Todos los involucrados deben de saberlo mediante correos o reuniones mensuales. Esto lo va a transmitir Ledachindo semanalmente. Otro punto importante es el objetivo, para saber a dónde enfocaremos todos los esfuerzos. ¿Quién lo debe saber? El sponsor, el functional manager, requester, PO, los team members. Y esto se les va a comunicar por correo y de manera presencial igualmente. Uriel González y de manera semanal. También debemos de comunicar entregables, cronograma de hitos, matriz de interés, requisitos del proyecto, trazabilidad, etc. ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿Cuál va a ser nuestro proceso de comunicación? Bueno, cuando un stakeholder o un team member identifique una desviación o identifique algo que se debe de comunicar en lo que ya está definido, va a tener un stakeholder como primer contacto de comunicación. Este lo va a escalar al Project Manager. El Project Manager va a definir si se va a producción, si es algo enfocado en finanzas o si es algo enfocado en logística y distribución. Si es necesario, ese también deberá comunicarlo con el sponsor para saber si necesitamos algún recurso o el uso de alguna reserva. Plan de gestión de adquisiciones. ¿Cómo vamos a tener las adquisiciones de los productos o de las materias primas que nosotros determinemos como necesarias? El tipo de contrato va a ser un contrato fijo, de precio fijo, es decir, que nosotros vamos a dar una cierta cantidad de dinero por una cierta cantidad de material recibido y va a ser de manera constante. ¿Qué riesgos puede tener esas adquisiciones? Bueno, determinamos que en las casos de desviaciones de los recibimientos, el proveedor deberá compensar con material suyo y sin costo de la planta cualquier tipo de desviación que se pueda generar en el proceso. El pago se realizaría al 100% a la entrega de los equipos y los cumplimientos en los plazos de entrega deberán ser notificados. Los incumplimientos en los plazos de entrega deberán ser notificados con 36 horas de anticipación. Necesitamos una documentación y unos criterios de selección. Los criterios de selección son los costos establecidos, la disponibilidad del material, la ubicación, la logística, las garantías del flete y el tipo de cambio. Así como las solicitudes de cambio deberán de ser direccionadas al sistema de control de cambios. El plan de gestión de riesgos. En el plan de gestión de riesgo, primeramente identificamos 4 principales riesgos. Uno de ellos es el alcance. ¿Cuál es el riesgo del alcance? Pues no cumplir con las expectativas de las partes interesadas del proyecto, ni de las actividades, ni del entregable o el resultado mismo. ¿Qué consecuencias puede tener el rechazo del proyecto o del producto final? Es un riesgo conocido, pero es negativo. ¿Cómo vamos a medir la aceptación ese riesgo? ¿Cómo lo vamos a medir? Por criterios de aceptación. ¿Para qué tenemos o qué presupuesto tenemos para asimilar ese riesgo? 60,000 pesos. ¿Cuándo se va a hacer la revisión de ese riesgo? Diariamente. En la planeación, pues es
incumplir con el cronograma de hitos y las actividades pactadas. Esto puede generar retrasos e incumplimientos. ¿Cómo lo vamos a medir? Por el porcentaje de avance. Tenemos un presupuesto de 50,000 pesos. Los costos pueden ser no cumplir con los presupuestos y el control de costos, utilizar más o menos dinero. ¿Cómo lo vamos a medir? Pues con la aprobación del presupuesto y el cumplimiento del presupuesto. ¿Cuándo lo vamos a medir? Diariamente. Calidad. Todos los resultados inferiores en las variables determinadas pueden ser motivo de rechazo del producto final o productos intermediarios. ¿Cómo lo vamos a medir? Por el nivel de aceptación de estas variables críticas. ¿Cuándo lo vamos a medir? De manera diaria. Con estos riesgos, nosotros podemos realizar dos tipos de análisis. Un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo. Partimos primeramente por el cualitativo, que no tenemos valores métricos bien establecidos. Aquí se determinó la probabilidad y la importancia mediante la experiencia crítica de las personas que ya tienen mucho y que se han desarrollado en la cerámica. Para ello, determinamos una probabilidad y una importancia. El producto de este es el riesgo, observando que el mayor riesgo es con 0,72 la calidad. Para ello, desarrollamos ahora un análisis cuantitativo mediante un diagrama de árboles. Tenemos el riesgo de meter el engobe sin prueba industrial o con prueba industrial. Si lo metemos sin prueba industrial, lo tendremos que hacer pistoleando, coloquialmente llamado, es decir, aplicar esmalte con una pistola de aire o pedir la línea 5 o 10 minutos y pasar las piezas, teniendo un metraje mínimo de 3 metros, 8 metros, 10 metros o 24 metros. Esto tiene un costo por unidad, un costo variable y un costo de oportunidad. Si lo hacemos con una prueba industrial, el metraje de la prueba puede ser 1,000 metros, 3,500 metros, equivalente a un día de trabajo, 7,000 metros, 2 días de trabajo, o 10,000 metros, que serían 3 días de trabajo. Identificamos que la mejor opción es realizar una prueba con 3,500 metros esmaltados que equivaldría a 87,000 pesos de costo de oportunidad, menor a todos los demás. Plan de gestión de interesados. ¿Cómo vamos a gestionar a los interesados de este proyecto? Bueno, los interesados son principalmente los que aprobaron la carta constitutiva y los vamos a mencionar dependiendo de su impacto y alcance. Si tienen alto poder y alta influencia, se van a clasificar como stakeholder número 1. Si tienen baja influencia y bajo poder, stakeholder número 2. Número 4, perdón. Si tienen alto poder y baja influencia, stakeholder número 3, y así sucesivamente. El motivo de los interesados, ya lo dijimos, se va a determinar mediante la influencia y el impacto. La frecuencia y el plazo con lo que se van a revisar va a ser mensualmente y esto va a estar en función de la participación que tengan según el proceso que vayamos aplicando o las actividades que vayamos desarrollando durante el proyecto. Y por último, el método de la actualización de estos interesados se hará mediante un workshop. El plan de la dirección del proyecto. El plan de la dirección del proyecto es sumamente importante para un project manager, ya que con este él se puede ayudar para saber cómo identificar, cómo analizar, cómo gestionar, cómo controlar y cómo cambiar los recursos. Por ello, es importante que tenga presencia en todos y cada uno de los planes alternativos y subsecuentes, como es el plan de gestión de cambios, el plan de comunicación, el plan de configuración, la línea base de costos, el plan de gestión de costos, los recursos humanos, las mejoras del proceso, las adquisiciones, la línea base de alcance, el plan de gestión de calidad, el plan de gestión de requisitos, el plan de gestión de riesgos, la línea base del cronograma, el plan de gestión de cronograma, el plan de gestión de alcance y la gestión de alcance de interesados. Este es el arma, llamémoslo así, más importante para el Project Manager, ya que él, a partir de sus planes, va a identificar desviaciones y va a tomar decisiones sobre las actividades que se estén corriendo del proceso. Pues bien importante que se tomen todas estas consideraciones dentro del plan para la dirección del proyecto. Para casi finalizar el proyecto, llegamos a la reflexión final, que son 3 puntos principales.
Cuando enfrentamos proyectos altamente retadores y con una complejidad alta, es de gran ayuda utilizar metodologías como el PMBOK. Es de vital importancia afianzar las primeras etapas, que son la iniciación y la planificación, ya que todo de estas dos etapas dependerá la ejecución, el control y el cierre del mismo proyecto. El proceso de iniciación es la gestión de un proyecto, es la piedra angular de esta etapa, ya que aquí se determina el acta constitutiva, se aprueba o se rechaza, se declaran hitos, se declaran requisitos interesados, criterios de aceptación y además se crea la estructura de los de trabajo. El proceso de planeación, aquí radican los planes subsidiarios, principalmente cronograma, costo, calidad y para la dirección del proyecto. Aquí es como una receta que nosotros debemos llevar para asegurar que la ejecución y el control se hagan de buena manera. Por mi parte es todo. Estoy a su disposición. Muchas gracias por su atención.